Supercrack Estrella presenta. En Notre Dame de París se quemó toda la cronología oficial. Si reconocemos la existencia de civilizaciones antiguas, inevitablemente habrá preguntas sobre las razones de su muerte. Real, no inventada, como que la tribu maya tuvo problemas por la sequía y la pérdida de las cosechas los llevó a la muerte. Y aquí, el tema de la presencia e influencia de otro mundo en todos los eventos terrenales se elevará a su máxima altura. En el camino, resultará que en la Antártida, todo ya se ha descubierto hace mucho tiempo, y artefactos extraños se encuentran en los contenedores de la institución Smithsonian. En general, todo el paradigma de la ciencia terrestre tendrá que ser rehecho, y esto ya huele a ver la historia real de la humanidad. ¿Y creéis que los poderosos de este mundo quieren esto? Pero si se les fastidia su plan de instalar el nuevo orden mundial. Durante los siglos XIX y XX, las cabezas de todas las personas sensatas del mundo, incluidos los historiadores oficiales que enseñan en las universidades, fueron atormentadas por un pensamiento salvaje y blasfemo. ¿Cómo construyeron las pirámides en Egipto los antiguos egipcios? Muchos otros megalitos antiguos plantearon preguntas similares, ya que la teoría sobre el trineo de elefantes y la multitud de esclavos no funciona. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX y hoy en día ya se escuchan las voces de las personas que simplemente ven al río Neva cubierto de piedras y preguntan, ¿cómo podrían los siervos con sandalias construir esto? Si es granito que solo se puede cortar con sierras de diamante. O incluso una pregunta más interesante sobre los antiguos griegos y los vikingos. ¿Cómo construyeron sus barcos? Porque para hacer una tabla para revestir, se necesita una máquina especial para trabajar la madera con un mecanismo muy complejo. Por supuesto, es posible cortar una tabla hecha de pino, pero la construcción de un barco a tal ritmo tomará 100 años. Además, es aún más interesante con los antiguos griegos. Si los vikingos, según la leyenda oficial, tenían barba, los antiguos griegos, a juzgar por sus esculturas y frescos, iban siempre muy afeitados. ¿Y cómo puedes afeitarte sin conocer el metal normal? Los antiguos griegos no conocían hierro, tenían bronce para todo. Intenta afeitarte con una cuchilla de bronce, a ver qué tal. Y lo que es aún más extraño es que para extraer y procesar estaño, que forma parte de bronce, se necesita poder fundir hierro, ya que el estaño se extrae y se procesa muy difícil y solo con herramientas de hierro. Por lo general, los historiadores oficiales confían principalmente en la tecnología de artefactos de su área. Por ejemplo, en Rusia, la gente pregunta a los académicos sobre la construcción del Kremlin y Moscú en general, porque no entienden de dónde provienen todos los ladrillos. El ladrillo a escala industrial requiere un quemado, es decir, hornos eléctricos, que no se encontraban en los días de Iván el Terrible. Luego, de acuerdo con la leyenda, la arcilla se calentaba, haciendo grandes hogueras para esto. Pero si contamos los ladrillos de Moscú, no habría tanta madera en toda Rusia. Los hindúes hacen preguntas a los funcionarios indios, los mexicanos hacen preguntas sobre México y los franceses tradicionalmente martillan los cerebros de los académicos con preguntas sobre Notre Dame de París, argumentando que no podría construirse sin tecnologías de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aunque incluso el uso de estas tecnologías llevaría mucho más de 200 años en completar la construcción. Y los detalles de la catedral, como las gárgolas que se sientan en las paredes, incluso con las tecnologías del siglo XX, no son reproducibles. Se necesita una máquina con cortadoras láser e impresión 3D. Muy a menudo, en discusiones con académicos, se les proponía hacer lo que se hizo antes, es decir, cortar algo de una piedra. Pero, por desgracia, nadie respondió a la llamada. Sin embargo, de alguna manera coincidió que Notre Dame de París se quemó, luego de lo cual CBS News entrevistó a la reconocida experta, la doctora Emily Herry, profesora principal de Historia de la Europa Medieval en la Universidad Británica de Kent. Y eso es lo que ella dijo. En el mundo moderno estamos construyendo de manera diferente a la anterior. El techo y la aguja de Notre Dame, completamente quemados en un incendio, estaban hechos de roble antiguo. Había 13.000 vigas en el techo de la iglesia, y reemplazarlas requeriría unos 3.000 árboles. En la Edad Media, fue posible encontrar una cantidad tan enorme de robles fuertes y hermosos, pero el uso excesivo del material llevó a la destrucción de muchos bosques de robles en Europa. La capacidad de encontrar unos 3.000 árboles más grandes en las próximas 2 décadas es muy dudosa.
Además, necesitarás carpinteros que tengan las habilidades para seleccionar correctamente la madera para la viga, luego que procesen este tronco correctamente y luego armen esta hermosa estructura en forma de abanico. Estas habilidades no son muy comunes en la era moderna, pero estoy segura de que habrá gente realmente talentosa que puede hacer este trabajo para París. El segundo problema es la piedra. La piedra caliza utilizada para construir la Catedral de Notre Dame es considerada una de las mejores del mundo. Debe utilizarse para la restauración del espacio debajo del arco de la catedral y para fortalecer las paredes. Para recrear el efecto de la homogeneidad, se necesita inventar un sistema completamente nuevo para la extracción y el procesamiento de la piedra, que requerirá toneladas y toneladas. Y para esto, se necesitan albañiles y acceso a canteras. Finalmente, el tercer problema es el vidrio. Necesitaremos vidrieros que conozcan la tecnología del siglo XII, después de lo cual los artesanos deberán limpiar las vidrieras antiguas y rellenar los espacios perdidos con el nuevo mosaico. En general, la restauración de la catedral será un trabajo increíblemente difícil y delicado, que llevará 40 años, es decir, 2 generaciones de los artesanos. Es posible que, a costa de grandes esfuerzos, y si trabajas las 24 horas del día, sea posible completarlo en 20 años. Estos son los emocionantes hallazgos hechos por un experto oficial en la Edad Media. Es decir, con computadoras, camiones, grúas, centrales eléctricas y todo lo demás, la catedral podría ser restaurada en 40 años. Tengamos en cuenta, no para construir, sino para restaurar, es decir, debe agregar solo el techo y el vidrio, reemplazando algunas piedras dañadas por el fuego. En este caso, el árbol será traído en tren desde los estados bálticos y luego tratado con sierras eléctricas. La piedra tampoco será extraída a mano y no traída en carros, sino en camiones de Normandía. Los alemanes fabricarán vidrios para vidrieras, los italianos entregarán el techo en cajas de cartón. Y para financiar esta construcción no se exprimirá a los campesinos, que se veían obligados a alimentar al ejército de trabajadores, sino a los bancos y al gobierno francés. Y no es en absoluto un hecho que lo lograrán en 40 años, ya que los problemas tienden a aparecer en el curso del trabajo. Puede suceder que la catedral nunca se restaure y se pare como el Reichstag de posguerra. Por lo tanto, para una civilización postindustrial, para una potencia nuclear rica, incluso una renovación completa de una catedral del siglo XII sigue siendo un problema muy grande. Y si hubiera necesidad de construirlo desde cero, y no de vidrio y cemento, sino de la misma forma, el caso se demoraría por cientos de años. Esto plantea la pregunta: ¿cómo se construyó en el siglo XII con un martillo y un hacha? Si solo para dibujar bocetos de pergamino y hacer un proyecto arquitectónico aproximado se tardaría 50 años. ¿Y cómo recortar y talar en piedra cada pluma de las aves en las estatuas, cada mínimo detalle con la misma precisión? Nadie contesta a estas preguntas. Lo único que se puede afirmar es que, junto con el techo de Notre Dame de París, se quemó el paradigma oficial, que nos enseñaba que algunas personas antiguas con sandalias y pantalones cortos de bambú han construido todas las fortalezas que pueden verse en mapas satelitales incluso en Brasil, así como las terrazas de arroz, que, según la leyenda, los aborígenes locales han cortado en las rocas durante 400 años. Además, el agua llega a esas terrazas a través de túneles tallados en piedra a una profundidad de 40 metros y una longitud de 3 kilómetros. Todo esto solo podría ser construido por alguna civilización antigua muy desarrollada, cuya existencia los académicos están tratando de ocultar con todas sus fuerzas. Existe la sospecha de que las personas que sobrevivieron después del último cataclismo son precisamente los que manejan a los académicos y logran ocultar la idea de la existencia de algunos sobrevivientes después del último diluvio. Pero al mismo tiempo, estas personas controlan todo el planeta, ejerciendo su poder secreto a través de gerentes y varios intermediarios, dándoles órdenes desde detrás de las bambalinas. En fin, amigos, da mucho que pensar todo esto. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.